tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Los cristianos y la revolución. Los álgidos años 60 fueron escenario de contradicciones y transformaciones en todo el mundo. La fe tampoco quedó fuera. El Concilio Vaticano II y la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, CELAM, en Medellín, marcaron un cambio de rumbo en la política eclesial en Latinoamérica. Una nueva interpretación del Evangelio a la luz de la realidad de los pueblos pobres de Latinoamérica, la necesidad de una transformación para una vida mejor aquí y ahora en la tierra y no en el cielo después de la muerte, y la influencia de las ideas marxistas y socialistas abrieron camino a la Iglesia para los pobres y oprimidos. Comienza a surgir así la fuerza de la teología de la liberación. Esta nueva orientación del Evangelio dio una base ético-filosófica a los y las miles de trabajadores, campesinos y pobres de cada rincón que, coherentes con su fe y su cultura cristiana, daban legitimidad a la lucha por una vida mejor desde acciones y formas de organización radicales. Un pionero de esta tendencia fue el sacerdote colombiano Camilo Torres, conocido por formar el movimiento de la Rebelión de las Sotanas, fundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina y también guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Durante su vida promovió la idea de que un verdadero cristiano debe colaborar con todos aquellos revolucionarios que se proponen cambiar las actuales estructuras sociales injustas y opresoras. Los cristianos chilenos tampoco se quedan atrás. Ejemplo de ellos fue Clotario Blest, ex seminarista y primer presidente de la CUT y cofundador del MIR. Junto a un grupo de laicos, sacerdotes y religiosas, dio puntapié a lo que se conocería como la Iglesia Joven. En 1965, marxistas y cristianos se manifestaron por primera vez de manera unitaria para condenar la invasión norteamericana a la República Dominicana. En agosto de 1967, los estudiantes y sacerdotes colgaron un lienzo con la frase «El mercurio miente» en la fachada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en protesta por los ataques al movimiento estudiantil. Un año después, en la Catedral de Santiago, amaneció con cadenas y candados y un lienzo colgado con la frase «Cristo es igual a la verdad», por una iglesia junto al pueblo y su lucha, justicia y amor. La toma organizada por la Iglesia Joven celebró una misa por las víctimas de la Guerra de Vietnam, los obreros de América Latina y los procesados políticos en Brasil. Esta acción generó enormes repercusiones y fue un símbolo que visibilizó a distintos grupos rebeldes que surgían al interior de la Iglesia. Dentro del clima de efervescencia creciente del periodo eleccionario de 1970, la Iglesia Joven realizó sus últimas acciones y publicó los 3 últimos boletines de El Hombre Nuevo. Después de la victoria electoral de la UP, los religiosos no volvieron a los púlpitos. En 1971 organizaron una reunión histórica de 80 sacerdotes comprometidos con un Chile que quiere ser socialista y fueron bautizados como cristianos por el socialismo. Al MIR pertenecieron numerosos sacerdotes y monjas que compartieron su fe con la teología de la liberación y con el marxismo, haciendo complementario lo que parecía antagónico. El cura Rafael Maroto fue el primero de los religiosos y religiosas que abrazó el mirismo con el alias de Absalón, el hijo rebelde de David. El sacerdote español Joan Alsina Hurtos perteneció al movimiento obrero de Acción Católica. Siendo miembro del MIR, fue detenido y fusilado en 1973. Antonio Guidó fue uno de los sacerdotes obreros catalanes expulsados del país. Sin embargo, permaneció en su parroquia de O'Higgins, donde asumió funciones de dirección en el MIR y publicó una revista de teología de la liberación. Blanca Reginfo, conocida como la monja mirista, militó junto a los sectores poblacionales y tras el golpe participó en el Comité Pro Paz de la Vicaría de la Solidaridad y fue fundadora del CODEPU, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Fue detenida y torturada,
pero siguió su incansable labor por la verdad, la justicia y el fin de la dictadura. Lo que el pueblo proclama, este es el cuarto capítulo en esta serie de 50 años de la caída en combate de Miguel Enrique, que es una conmemoración de ese evento, ¿no? Este cuarto capítulo está dedicado a las vidas militantes en estas organizaciones revolucionarias que hemos mencionado antes, desde el mundo de la perspectiva cristiana. Entonces tenemos dos invitados que estamos muy orgullosos, contentos de tener, ¿no? Uno es Juana Ramírez, la compañera que está acá, ¿okay? Ex monja de la congregación Hija del Corazón de María, y que ha sido una permanente luchadora en el campo de los derechos humanos, en la resistencia, por supuesto. Fue parte del Comité Pro Paz, participó después de la Victoria de la Solidaridad, fue fundadora también junto con el cura Aldunate y otro del movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura, que es de reconocida trayectoria enfrentando la represión en las calles de Santiago, ¿okay? Y sigue hoy día, inclusive, como vamos a ver hasta el final, luchando por cierta reivindicación. Y tenemos a nuestro compañero acá, que también le agradecemos la participación, en fin, y que estuviera dispuesto a compartir su experiencia y sus opiniones con nosotros y con los jóvenes y viejos que nos escuchan. Germán Chao, él es un viejo militante de la Juventud Obrera Católica, si me permite decirlo, exseminarista también, aunque sé que no, pero militante de la Juventud Obrera Católica, activista de los derechos humanos y un luchador hasta nuestros días, digamos, con una larga trayectoria. Inclusive también me tomó la libertad, participó también con nosotros en los colectivos de trabajadores en esa experiencia de trabajo sindical que se trató de armar junto con el Dante Campana, en fin, y otros compañeros de acá, digamos, Marcela Cornejo, el Pelado Medina, en fin, que había Santiago. Entonces, para nosotros es un tremendo gusto tener al mundo cristiano que sigue en lucha, contando y compartiendo esta experiencia de la militancia revolucionaria. Vamos a partir simplemente con algo bastante simple, digamos, que es, espero, Juanita, si te acuerdas, las imágenes que mostramos un poco, está Camilo Torres, está, qué sé yo, la toma de la catedral, que se organiza, ¿no es cierto?, en el año 67 o 68, perdón. Antes se había tomado la facultad, la Universidad Católica, con el famoso cartel que dice "El Mercurio miente", porque un año después se toma la catedral. Está la figura que tú también, Plotario Pletz, por ejemplo, cristiano, fundador del MIR. Entre las imágenes también vimos a personas que tú claramente trabajaste con ella, como la Blanca Rengifo, que tú nos vas a contar un poquito cuál es su relación. Está el cura Maroto. No teníamos foto del cura Cortés, pero también está en nuestra memoria, sobre todo por la experiencia que tú tienes con él, digamos. ¿Conoces a Germán Cortés? Bueno, esto va a salir en la grabación, pero que yo esté aquí, en esto, metido hasta aquí en esto, es culpa de Germán Cortés Rodríguez. Eso es lo que vamos, mira, que bueno que lo conocemos, ¿no? La repoblación. Mira, excelente. Tito iba él a la iglesia con su mamá a ayudarle, la mamá era ferviente católica, y creció en ese ambiente, y creció hasta lo que hoy es un santo, yo creo. Bueno, dejémoslo para el desarrollo. Sí, y también nombrar de pasada, porque los compañeros del Paraíso también allá, al famoso cura Guidoya, que también, Antonio Guidó. Bueno, hay que decir, está la foto de Barcina, en fin. Entonces hay un mundo cristiano muy fuerte que participó en el cristiano socialismo, participó en el movimiento revolucionario y que expresaron este valor, esta ética que venía de sensibilidad por los pobres, de no solo sentir pena por los pobres, sino que hacer algo por los pobres, y después no solo filantropía, sino que también militar para cambiar el mundo y que no hubiera pobres. Entonces creo que ese es un tránsito muy espectacular. Entonces quería preguntarte, Juana, ¿cómo podrías tú sintetizar ese sentimiento?
esa imagen que es tu personaje que nombramos, ¿qué te evoca a ti? Muy brevemente, así como para entrar después en detalle. Primero, profunda gratitud por ustedes que han logrado hacer este esfuerzo, porque creo que es justicia y es necesario que esto sea conocido, estas personas sean reconocidas como personas que jugaron su vida, no sé si la palabra jugaron es adecuada, pero dieron su vida por una causa que era la justicia social, el respeto por las personas de nivel más inferior. Entonces, para mí hacer esto es como hacer memoria de un hecho histórico que no debe olvidarse, que los jóvenes, los niños deben conocerlo, está hasta en los textos de estudio, porque los pobres no tienen voz, y si no salen voces, vamos a seguir en la oscuridad. No va a haber el valor que tenemos los pobres, que tenemos valores, pero tan profundos que los que tienen mucho dinero no pueden conocerlo. Entonces, estos jóvenes que han dado su vida, siendo con un proyecto de vida tan hermoso, profesional, familiar, social, político, dieron su vida por una causa que hay que hacer memoria todo el tiempo que se puede en todos los lugares donde estemos, no tener vergüenza de hablar, sino que decir sí, yo fui amiga y estuvimos juntos, porque es la verdad, luchar por la justicia es un derecho. Gracias, sí. Germán, bueno, la pregunta es un poco la misma. ¿Qué te evoca todo esto? Yo sé que tú reflexionas muy profundamente también sobre esta historia. Bueno, al igual que Juanita, yo quiero partir agradeciendo a ustedes, al equipo, ya, por esta labor, por esta tarea. Creo, al igual que ella, que es sumamente importante y muy contento de participar, de compartir también. Con respecto a las imágenes, tal vez de las que yo vi, la que me impresionó más fuerte, porque siempre me impresiona en todo caso, es la de Camilo Torres. Está muy vinculado, ¿cierto?, con lo que fue mi propio proceso de formación, de desarrollo, yo diría primeramente social y luego político, fue así, ¿cierto? Del momento que yo ingreso a la JOC, es todo un proceso de descubrimiento, de aprendizaje, de conocimiento, con una característica que yo creo que no he perdido, al menos personalmente hasta ahora, que es la vida comunitaria, la vida colectiva, el aprendizaje que se hace en el intercambio de la experiencia, de las expectativas, etcétera, etcétera. Entonces, ser parte de la JOC, particularmente en un barrio pobre del sur de Santiago, la Comuna y la Granja, mi querida, porque eso estoy en compromiso conmigo, mi querida, queridísima población Yubao Bulán, de la Comuna y la Granja, ¿ya? Que es entonces el mundo de donde yo vengo, ya, donde descubro quién soy como ser humano, como persona en esta sociedad, en este mundo, y empiezo a descubrir todas estas contradicciones que después con el paso del tiempo uno sabe son contradicciones de clases, etcétera, etcétera. Y en ese proceso de mi formación como, fue para ser medio soberbio, ¿no?, en mi formación como cristiano, ir descubriendo entonces que esto que se hablaba como la verdad del Evangelio tenía una parte, el lado oscuro como el de la luna, que era que los pobres del campo y la ciudad, hay que rescatar ese concepto, ¿cierto?, somos personas gravitantes, protagonistas de primera línea en hacer realidad la propuesta del Evangelio. No voy a poner a predicar, pero ojalá se pueda entender lo que estoy diciendo, porque siempre los pobres que aparte somos como los que tenemos que resignarnos a la voluntad de un ser que está por allá lejano, que no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces ahí tú empiezas a descubrir que no, en la vida, ahí en la población, cuando hay que levantarse, ver al colegio, trabajar, ahí se está haciendo realidad un evangelio en la búsqueda, como decía Juanita, de hacer posible la justicia social. Y en ese, termino esto, y en eso de pronto, ¿cierto?, por allá por los años 66, no, muchachos jóvenes de la historia, para que sepan, no había internet, no había teléfono celular, no había nada, pero yo creo que a mediados del año 66 llega con más detalle una información que se había escuchado rápido por ahí, de un cura
en Colombia, ¿cierto?, que parte de un ejército guerrillero, un ejército de liberación nacional, que viene combatiendo en las montañas de Colombia, y eso significa un impacto pero impresionante para muchas de nosotros, jóvenes de la JOC, diría yo. Eso sí, que han sobrecogido, o sea, también hemos visto curas ligados al mundo obrero que trabajaron por la justicia, que dieron sus vidas incluso, pero a este nivel, no sé si se logra entender eso, o sea, que diga, cura que muere combatiendo en la guerrilla, en la montaña de Colombia, eso nos cambió la vida a muchos, a mí también obviamente, y este es el inicio, ¿cierto?, de este proceso que me lleva a militar más tarde, ¿cierto?, en el movimiento de izquierda revolucionaria. Bueno, era la impresión de la imagen que todos hemos visto, digamos. Pero me gustaría a mí escudriñar un poquito también sobre cómo se va dando este tránsito por lo social, por la sensibilidad, por el pueblo, eso que llamas tú, que uno llega primero por esa sensibilidad. Entonces, uno se imagina que son los padres, la mamá, el papá, no sé, los profesores, que se ve que uno tuvo en su niñez o en la juventud, que van como modulando o van estimulando o lo ayudan a descubrir este mundo del compromiso, la solidaridad, el respeto por los demás, en fin, que después termina en el compromiso. Entonces, Juana, tú nos podrías, y te digo Juana porque tú me pediste que te dijera así, o sea, porque no vean que estoy... compañera, entonces, ¿usted podría un poquito como relatarnos dónde nació, cuál era su situación de vida cuando era niña, que es muy importante para ver cómo se desarrolla posteriormente, sus padres, en fin? ¿El tiempo? Yo le digo, bueno, vamos a hacer una historia larga, pero... 90 años. Es muy curioso, pero yo creo que Dios, ¿no?, ha permitido que nazca en un hogar que no tenía ninguna conformación, ni como persona, ni como matrimonio, ni como gente, sino que gente humilde y trabajadora. Se amaban los dos mucho, porque vivieron juntos toda la vida, hasta que falleció en el año 84. Yo nací de un matrimonio que era analfabeto, no habían ido nunca a la escuela, pero eran gente muy sabia, que es muy diferente la sabiduría a la teoría. Y ellos fueron maltratados en su niñez porque mi madre, el año 1891, fue nacida de un vientre arrendado. Entonces, la madre de ella no la crió, sino que la entregó a quien la pidió que la engendrara. Y ella no se acostumbró y se volvió, pidió que la trajeran con su mamá. Volvió, pero la mamá nunca la quiso, entonces pasaba hambre, pasaba frío, trabajaba poquito de chiquitita para comer, entonces comían pasto con los hermanos porque después tuvo más hijos, la señora, y no fue reconocida por ella en el civil. Yo lo averigüé, no está su nombre, no tiene madre, la mamá mía, y así ella se crió. O sea, ese primer modo de vida que me inició a mí en una apertura amplia, no mi familia, mi papá, mi mamá, sino que mirar la vida de una perspectiva más amplia. Y ahí entonces ella se vino a Santiago a los 13 años. En la estación central había grupos que trataban que trabajaban como empleada doméstica, y otra como trata de blancas, que se llamaba en ese tiempo. Era la prostitución. Así que mi madre eligió a empleada doméstica, siendo muy niña, ¿no?, les dije ya. Y ahí entonces con las patronas, las beatas, me decía ella, me enseñaron a mí a rezar, me enseñaron a cocinar, a planchar, a lavar, me enseñaron todo. Así que se hizo oficialmente
una empleada doméstica. Mi papá, por otro lado, vivía en Valparaíso, se vino muy niño a Santiago. Seguramente eran muchos hijos, no alcanzaba para todos y él buscando trabajo vino a Santiago. Supongo, yo no lo sé, porque nunca quisieron contar su historia, no querían recordar eso. Y aquí se conocieron en Santiago, formaron familia, ella lavaba ropa ajena y él era estucador albañil que aprendió el trabajo, primero como oficial que le llaman y después como trabajador de la empresa. Eso fue, no tuvieron más hijos porque ella tenía como 39, 40 años y él también, así que fui la única hija. La única hija. Sí, entonces yo soy sola, no tengo familia ni casa ni nada, gracias a Dios. Porque me daría vergüenza tener casa y hay gente que no tiene 5 hijos y no tienen dónde vivir. Así que yo he tenido casa y la he ido, una la entregué con subsidio y me fue a vivir a un allegamiento, a una casa. Y así, entonces fui aprendiendo a mirar la vida de la perspectiva más de la vida misma, de cómo se convive, de cómo se vive, de cómo se debe vivir. Comparaba lo justo, lo injusto, la verdad, la mentira. Yo estaba atenta a aprender lo bueno, no lo malo. No sé, seguramente ellos me lo enseñaron. Sí. La cosa es que así fui creciendo y entré a un colegio particular porque ella lavaba mucho, yo planchaba los calcetines, los pañuelos, no me acuerdo, y mi papá trabajaba como albañil. Era muy bonita la vida, yo soy feliz. Trabajaban para puro comer, nunca yo tuve zapatos nuevos, por ejemplo, porque no había plata solamente para comer. Pero éramos bien alimentados porque mi mamá cocinaba muy rico y hacía postre y a veces tomábamos un vinito. Yo de chica aprendí a tomar vino. Entonces una vida feliz, muy feliz. Así crecí con ellos y después la cuestión de la educación. Ella fue a un colegio particular de un caballero que tenía un emporio afuera del CITEC y tenía una hijita como de mi edad que estudiaba en ese colegio. Y ella fue a preguntar cómo lo hacía para entrar yo a ese colegio. Él dijo que era pagado. Yo dije, no importa cuánto era que pagar, no sé, ahí le van a decir, ya. Me matriculó en ese colegio y se amanecía lavando, pues yo a veces me despertaba a medianoche, hacía las 2 de la mañana y mi mamá estaba pegada al techo lavando para entregar la ropa tal día y no, porque había competencia también, todas lavaban. Entonces era como una forma de vivir muy parecida a la de ahora, pero con otros valores. Eran unos valores más afectivos que económicos, de comprarnos un auto, comprarnos una casa, comprarnos una casa en la playa. No, era que ponerme de nuevo un vestido, unos zapatos, qué sé yo. Ellos nunca, por supuesto, fueron a la escuela, ninguno de los dos, así que eran analfabetos. Sí. Y crecí con ellos hasta que llegué al comercial. En el comercial estudié secretariado. Me ocupé como secretaria, pero no tanto como secretaria, sino que como cuentas corrientes de empresa y gané alta plata, porque era muy efectiva. Dejémoslo ahí, porque ya estamos ganando dólares. Ya pasamos. ¿Para qué vamos a contar esa parte? Zapatos nuevos. Ay, no, zapatos nuevos. Muy bien. Germán, tú también me relataste, tu papá, que llega de fuera, otro abuelo, no me acuerdo. Es una vida también significativa, muy. Cuéntanos. Hay cosas muy interesantes que tenemos en común, Juana. Sí, partiendo por mi mamá. Mi mamá, una mujer campesina de la provincia de Chillán, se decía provincia de Chillán, de la provincia de Ñuble, de la parte de la montaña real. Entonces, ella llegó a Santiago alrededor de los 20 años, ¿ya? Y sabía leer, alcanzó a ir al colegio 2 o 3 años, porque además es su época, su generación, a comienzos del siglo pasado, las niñas no tenían derecho a ir al colegio, sobre todo en lugares rurales, ¿no? Así que tuvo suerte, fue 2 o 3 años al colegio, así que algo sabía leer y escribir, bastante bien. Se vino a Santiago y aquí, en lo común que tenemos fue empleada doméstica.
¿ya? Fue obrera en una fábrica de confites, después, y en esos andares y tenía mi madre conoció a un señor muy buen mozo según descripción de mi madre. Ya, empecemos. Que era un chino. Un chino. Un chino que tenía, que era parte con su familia, con su hermano y primo, tenían un emporio que se llamaba en esos años, un almacén de barrio allá en Mapocho. Y este señor chino llegó a Chile a los 30 años de edad, ya llegó a Iquique, de Iquique vino a Santiago, bueno, aquí se estableció junto a su familia, montaron este almacén y ahí se conocieron con mi mamá y de ahí, bueno, de ahí vengo yo. De ahí viene que soy desde entonces conocido como el chino. El chino chao. El chino chao. Después contaremos más, en la pausa contaremos que en realidad chau propiamente tal no soy. Eso es obra del registro civil. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que aprendí después ya cuando fui joven y ahí seguir en mi crecimiento personal, fui hijo entonces del chino del barrio, del chino bolichero del barrio, que en términos de clase sería la clase media baja. Ya nunca fuimos, al igual que en el caso tuyo, tal vez no teníamos como ostentar nada, salvo un bolichito que era el lugar de trabajo de mi padre, entonces ahí había cultura china de por medio, ¿ya? Así que mi vida siempre estuvo ligada a la vida barrial, ¿ya? Yo diría mi infancia, la primera parte de mi infancia la viví en Recoleta, lado norte de Santiago. Falleció mi padre en el año 60 y ahí quedamos, como se decía en aquellos años, muchachos, gente joven, para que entiendan los dichos de esa época, quedamos con una mano adelante y otra atrás. Hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi padre agarró una enfermedad que después supimos se llamaba leucemia, y todo el tratamiento que hubo, que fue un par de años, se comió todo lo que había en ganancia. Entonces falleció mi papá, lo sepultamos y bueno, quedamos ahí en el aire. ¿Cuántos hermanos? Somos 4. Entonces mi madre ahí trabajó duro, recuperó su antiguo empleo de empleada doméstica, también fue la bandera que tu mamá y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y logró lo que se daba en ese tiempo, no me acuerdo, el subsidio a la vivienda, de las políticas de vivienda que venía en la época de Ibáñez, algo así, ¿ya? Y se logró esa casa en la población Joao Popular, que para entonces, en los años 60, era la periferia sur de Santiago, así como abandonado que había, ¿ya? Una casa pequeña, muy pequeña, ¿ya? Pero bien, ahí llegamos y ahí se formó la vida. Entonces, llegué ahí yo con 13, 14 años, y ahí, agarrando lo que decía el rato atrás, entonces, bueno, en esto de conocer un barrio nuevo, gente nueva, apareció una parroquia ahí en Santa Rosa, en el paralelo 18 Santa Rosa, y ahí era, ¿qué hay ahí? ¿Qué se da ahí? Ahí conocí un grupo de muchachos de mi edad, un poco, algunos un par de años mayores, qué sé yo, y escuché esto de la JOC. Entonces me metí sin saber qué era la JOC. Ahí aprendí, y bueno, ya no dije, no vamos a repetir la historia de ya, pero así parte de mi vida, o sea, sin saber leer ni escribir, es un dicho, porque no tenía idea esto de qué clase social, de pobreza, ni de justicia era, pero ese proceso fue fundamental en mi vida, ya, como dije la otra vez, esto sí quiero repetirlo, el saber por fin qué soy yo en la sociedad, ¿ya? Y en este qué soy yo, saber que esa dimensión del qué soy tiene la dimensión real de eso, es que somos nosotros, porque lo que teníamos en común, la chiquillería que participábamos, la gran mayoría, es que no solo compartíamos la misma población u otras aledañas que estaban ahí en Santa Rosa, que eran realmente miserables, o sea, si están algunos vivos por ahí me escuchan, les pido disculpas, pero eran barrios miserables, o sea, casas de piso de tierra,
poco mejor que las callampas que estaban en el entorno de San Juan de la Guada en ese tiempo. ¿Ya? Y esta gente que no teníamos idea, éramos pajaritos, por decirlo así, empezamos de repente en este entorno a esto de la JOC, de lo que estábamos leyendo, formando, aprendiendo a conversar, a discutir, a proponer ideas, etcétera, etcétera, empezar a descubrir esto que hay algo que se llama justicia social y que está muy arraigado a lo que, y vamos aprendiendo, ¿cierto?, a lo que era la doctrina social de la Iglesia, particularmente la encíclica, no voy a hacer una clase de religión ni nada, pero la Rerum Novarum de León III a finales del siglo XIX, ¿ya?, que había que poner en vigencia, y ahí ya se hablaba esto de la necesidad de la justicia social. Yo lo traduciría así como el respeto por el ser humano, y particularmente en las relaciones laborales, porque había una injusticia social terrible, es decir, lo que sigue hasta hoy día más exacerbadamente, sin ninguna duda. Pero Germán, dejémonos... Sí, hasta ahí puede llegar porque es un punto de partida que es lo que define, es el punto, claro, define toda la vida hasta hoy. Que me estaba acordando de la Juanita, perdón, de la compañera Juana. También este acto de rebeldía que ustedes me contaban, que es cuando su papá necesita hacerse una operación y que necesita la libreta del seguro, y entonces ahí hay una pelea y un conjunto de lecciones que usted saca que dialogan muy bien con lo que dice Germán. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco eso? Yo estudiaba y ya tenía mucha conciencia crítica, ¿no? Porque el estudio que yo hice fue entre gente rica, porque era una escuela particular que mi mamá se amanecía lavando, como dije antes, para pagar esa mensualidad. Y ya tenía conciencia de lo que era ser rico y lo que era ser pobre. Lo tenía muy clarito con esa experiencia que me tocó vivir. Y mi papá era tocador de una empresa, yo no sé si por casa o una empresa como las de ahora, que son inmobiliarias. Entonces, ¿qué pasó? Que fui ahí a hablar con el encargado de la libreta para que me pasara la libreta de seguro de mi padre y con eso poder operarse de una hernia inguinal que tenía, que no podía trabajar porque el dolor no se lo dejaba. Me dijo que no está en la libreta al día, que no, me dijo no está en el día, sino que me dijo venga a buscarla otro día porque ahora no puedo atenderla o cualquier excusa me dio. Entonces yo volví el día que me dijo que fuera, fui y no la tenía. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a ir a la inspección del trabajo si no la tiene, porque él necesita ser operado para seguir trabajando, eso tiene una familia, así, ¿eh? Y me entregó la libreta al día. Así que mi papá se operó, pero lo despidieron. Cuando volvió lo despidieron, él tenía ya más de 60 años. Y el año en que él se jubiló era esa la edad tope para trabajar. Así que yo, como tenía tantos pitutos por el trabajo, tenía un pituto muy bueno, que era una asistente social, muy encantadora. Tenía su oficina en San Antonio, me partí donde ella, le dije que tenía un problema con mi padre, que tenía que operarse, la libreta estaba al día, pero no sé qué problema había que no le entregaban y qué sé yo, ya. Así que ella consiguió entonces que lo pensionaran, jubilaran. Antes no se hablaba de pensión y jubilación, sino que se hablaba de jubilación. Jubilación. Así que él aprovechó de jubilar y jubiló a los 61 años. Pero tú me contabas, Juana, también de que tú presionaste a la inspección del trabajo. Esta libreta era la libreta del seguro. Exacto. Cuando estaba la caja de empleados públicos, empleados particulares y tal, como tu papá, mi mamá, lo que viene el seguro social. Exacto. Yo presioné al hombre de que si usted no me entrega la libreta el jueves cuando yo venga, yo voy a ir a la inspección del trabajo. Y en realidad me la tuvo, tiene razón. Sí. Así fue. Claro, por lo tanto significa en realidad un poco que si uno no lucha, no consigue las cosas. No, yo eso tengo una experiencia, para que les cuento, unos 90 años que tengo y sola. Claro. Pero como es la verdad y como es la justicia la que está entre medio,
ellos tienen que darse cuenta que no es ¿cómo le dije yo? Sometida. No decir tonta, sino que sometida a un gobierno que manda y hay que obedecerle. No sé si no corresponde a lo que uno anhela vivir, no hay que obedecer, hay que rebelarse. Entonces, este hombre me tuvo la libreta, yo creo que fue la única libreta que pudo hacer porque en realidad tenía problemas. Sí. Bueno, eso muestra un poquito como la disposición a luchar por las cosas, por los derechos, por la justicia que hay. Algo que, engarzándolo un poquito para alcanzar, ¿cómo sucede esto que después te vas a hacer monja, Julieta? Es que es muy largo eso. Pero resuelve un poquito, ¿de dónde surge esto de monja? ¿Cómo? Bueno, yo cuando tenía como 15 años me fui a caminar frente a una iglesia y ahí me encontré con una persona que salió a preguntarme qué estaba haciendo ahí, usted aquí sola. Y le dije, bueno, mire, la astucia del pobre, vengo a confesarme, lo dijo. Era una cuestión de astucia esa, porque yo no iba a confesarme, ya estaba caminando por las calles. Entonces, el cura me dice, ya vamos al confesionario. Fuimos al confesionario y me confesé de que no tenía ningún pecado y que había entrado, que había sentido, no tengo pecado, le dije, no recuerdo nada que haya hecho mal. Ya dijo, entonces salimos, vámonos. Y afuera me dijo, ¿sabe que el día sábado a las 4 de la tarde hay una reunión de jóvenes aquí de la Acción Católica? Ahí, en la red de la Acción Católica, que estaba en pleno funcionamiento. Eran como 10 niñas jóvenes, todas de mucho plata, porque están ahí todos los turcos, los árabes, toda esa gente está ahí metida con mucha plata. Así que ella me invitaban a su casa. Yo había conseguido yo no, mi padre había conseguido un sitio para edificarse 2 piezas porque no teníamos dónde vivir en ese momento y yo no podía invitarla a mi casa, así que ella me invitaban a su casa y me enseñaron a pelear, a luchar. ¿Por qué? Porque yo no le aceptaba todo. Por ejemplo, me decían, tiene que tener misal. Yo no tengo plata para comprar misal, así que yo copiaré lo que tengo que leer y lo leeré en la copia. Pero era muy difícil la vida ahí porque era una cuestión de clase social. Ella era muy rica y era muy pobre. Todavía éramos muy pobres, no teníamos ahora ni casa, pero me pagábamos arriendo, no nos cobraba el caballero. La cosa es que ahí, en ese medio de contradicción, digamos, metida con gente rica, me encontré casi toda mi vida. ¿Pero por qué monja? Y bueno, entonces ahí una de ellas me dice, ¿sabes, Juanita, que con la Yolanda hemos pensado ir a la hermanita de Jesús para entrar de monja? Yo también quiero ir. Ya. Entonces, vamos las 3, vamos. A mí no me recibieron, porque no tenía plata para la dote, no tenía plata para comprarme las cosas que necesitaba, así que me dijeron que no podían recibir porque ya no tenían cómo costearme. Ya, me fui a otra y tampoco me recibieron porque también había que ir a una serie de cosas, un listado, lavatorio, tenía que dejar a mi papá. Y le dije, yo soy hija única, yo trabajo para ellos, así que no puedo ingresar aquí porque las condiciones son de vivir interna, sí, de interna. Ya. Me salí, fui a la tercera. Dije, voy a seguir pechando. Pechando, no sé dónde aprendí esa palabra, pechando. No, es el empuje. No rendirse. Entonces, fuimos a una jornada y una señorita me dice que me cuente un poquito de cómo soy yo, de por qué estoy en la Acción Católica. Y yo le digo, lo único que yo anhelo es ser religiosa, ser monja. Me encanta esa vida de seguir en la iglesia, hacer cosas dentro de la iglesia. Entonces, ella me dice, bueno, yo la voy a ayudar porque hay una congregación que tiene posibilidad de vivir con la familia, seguir trabajando y ser consagrada. Eso es lo que yo necesito. Así que ahí entré. Y esa hija corazón de María. Perfecto. Oye, una consulta, Germán, tú que le veas estas cosas teológicas también.
esta diferencia entre la Acción Católica y la JOC, ¿cuál es la...? Porque sé que son una es más pituca y la otra es la más popular. Bueno, pero eso desde el punto de vista de clases, porque eso es así, ¿cierto? La Acción Católica generalmente fueron los jóvenes de las clases acomodadas de este país, quizás no puedan nombrar, la Iglesia Católica siempre tuvo una influencia hasta hoy día, pero en su momento era mucho más fuerte, sin mayor contrapeso en realidad. Pero entonces esta onda de, lo voy a decir también irónicamente, esta onda de estar más cerca de Dios, de ser más fieles al Evangelio, de cómo lo entienden ellos allá arriba. Entonces, claro, una asociación para hacer el bien. Porque la gente adulta y particularmente las señoras de las clases acomodadas ya tenían su forma de acción católica también, que era hacer la caridad. Perfecto. Ya, obras de caridad. Ya, una expresión muy concreta de eso, por ejemplo, es cómo se formó el Hogar de Cristo, que es producto de esa gente ricachona, ¿cierto? Ya. Pero para los jóvenes, entonces, la acción católica que era cómo ayudar también a los pobres, a los niñitos, las niñitas pobres. Entonces, claro, la gente acomodada, como dice Juana, y bueno, tú te la aguantaste toda con esa gente que son una peste, no, que son una peste porque, claro, expresan muy claramente todos sus pensamientos, su subjetividad de clases, ya en términos de sus intereses, o sea, lo material es lo más presente que hay. La JOC, como su nombre lo indica, es la Juventud Obrera Católica, y voy a ser lo más sintético posible, que nace en Bélgica, ¿ya? Con un cura, José Carlang, ¿ya? Que ve esto, lo que yo llamaría, en nuestra lectura, en realidad, las profundas diferencias de clases, ¿ya? Entre la clase patronal y la clase obrera. Entonces, claro, aparece la amenaza del comunismo. Estamos por comienzo del siglo XX, ¿no? Y por allá andaba un fantasma recorriendo Europa. Ustedes saben cuál es el fantasma, ¿no? Entonces, claro, este santo varón se inquieta y dice, bueno, tienes razón. Tiene razón el fantasma. Pero, entonces, algo hay que hacer. Y en ese algo hay que hacer entonces es tomar lo que decíamos un ratito atrás, todo lo que es la doctrina social de la Iglesia y cómo eso se hace realidad, o sea, más que un postulado o un buen aviso, una buena noticia, cómo se empieza a vivir en la práctica. Y en mi comprensión, ese cómo vivir en la práctica no puede ser de otra manera que no sea desde la política, Sí. Estamos hablando, ¿cierto? De la polis, muy bien, Juan. O sea, meterse en la polis es meterse en la vida concreta, cotidiana, doméstica de la ciudad. Es tratar de comprenderla. Y en ese comprenderla, ¿cierto? ¿Por qué? Lo voy a poner con un ejemplo que ya viene de los años, mediados de los años 60. ¿Por qué los pobres, que somos los generadores de la riqueza, del bienestar social y todo ese tipo de cosas, no gozamos de lo que somos capaces de crear? Esa era como una síntesis de algo, de todo un proceso de formación. Claro, lo digo con nuestra propia experiencia del grupo nuestro. Había muchachos que trabajaban en la construcción, desde casas miserables, como decía el rato atrás, en la comuna de La Granja, viajar, no había metro, había puro micro, viajar a construir chalet, bungalows, como se decía. No había un condominio, pero los chalets, los bungalows, unas cosas maravillosas, casas enormes, con piscina inclusive. Gente que partía a las 4 o 5 de la mañana se viajaba en esos tiempos, no muy diferente, ¿verdad? Para llegar a la pega y después volver a un rancho miserable que se llueve, que se cuela el frío por todos lados en invierno. Entonces hay una injusticia, pero eso no es que porque trabaja para, no sé, la vida, más la mantención de la familia. O sea, está alguien dando su vida a cambio de nada, en definitiva. ¿Se entiende, no? Entonces, ese tipo de contradicción ya empezamos a entender que la forma de tratarlo es una forma política desde la lectura del Evangelio. Desde la lectura del Evangelio. O sea, ¿cómo se hace? Se aterriza para que efectivamente se genere justicia. Justicia social,
entendida, ¿cierto?, como la necesidad que la sociedad vivamos lo más, ¿cómo decir?, en el mayor equilibrio posible, en el mayor sentido de igualdad, de solidaridad como ser humano. Sí. Avancemos un poquito más, porque el tiempo nos va consumiendo también. Sí. Pero está muy bien. Juana, bueno, tú ya metamos en el tiempo de la Unidad Popular, ya, si tú quieres. ¿Cómo tú militaste en algún partido de izquierda hacia fines de los 70 y durante la Unidad Popular? Porque me decías que estabas dedicada fundamentalmente a la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa con tu vida en ese periodo? Bueno, lo que pasa es muy sencillo, porque yo trabajaba en el sector más marginal. Es bien bonita esa parte, porque yo fui a Maipú a trabajar, me ofrecía el cura para trabajar por la parte más periférica del pueblo de Maipú mismo, porque ahí también pasa que hay casas que no son casas, son casuchas. Entonces me mandó una cuestión que se llama el basural. Ahí está Luis Schiotti, estaba trabajando. Sí. Y yo fui, hoy fue tan bonito eso. Siendo hombre. Sí, pues. Ya. Los pobres tenemos tanto corazón que no pensamos las cosas, llegamos y actuamos sin pensarlas porque sabemos que lo que pensamos es sano, no hace daño. Pero el que tiene mucho, piensa mucho en lo que va a decir, porque si lo dice de tal manera, se enreda. Ya, bueno, la cosa es que me mandan a la basura. Llego y empiezo a caminar por el basural, casitas de ligero material ligero, pero muy recontra, ultra pobreza. Y entro a una casa y le digo, buenos días señora, buenos días señorita, buenos días, paso, me siento. Entonces ella me dice, ¿qué se le ofrece? No, es que yo vengo a trabajar con usted un poco para ver qué podemos hacer para mejorar un poco la situación y ver cómo ayudarnos unos a otros. Entonces me ofrece asiento, conversamos así como ahora, tanto rato, y me dice, ¿quería almorzar con nosotros? Sí, pues. Y me dio una sopa de chicharrones. Que yo nunca había comido sopa de chicharrones, me la comí todo porque estaba muy bonita. Fue una delicia. ¿No es cierto? Usted sabe. Entonces se lo agradecí. Entonces me dijo, ¿qué habría que hacer? Yo le dije, mire, primero necesito una casa para llegar y para reunir algunas personas que serían como los que empezaríamos. Ya, pues venga a mi casa, aquí la tiene. Ahí empecé. Entonces, fue tan bonito eso porque... ¿Y era un comité como de vivienda? Nada, era ella y yo nomás que conversábamos. Sino que al final terminamos haciendo una relación con la iglesia, en la vicaría del Damián Acuña, y después con Mauricio Ortón también. Y ella plena confianza en mí que yo hiciera lo que... Entonces ya pues empezamos, hicimos primero un comedor familiar que fuera a comer la familia con los hijos. Entonces no sabían leer ni escribir la mayoría. ¿Qué hacemos? Hay que anotar lo que sale y lo que entra. Entonces yo me ofrezco, si alguien me enseña yo voy a aprender, me indicó una señora. Ya, pues usted señora va a estudiar la escritura y cómo escribirla, cómo leer, cómo expresarse. Y otra dijo, yo me gustaría trabajar en salud, ayudar a los niños que están con peso bajo, ¿se acuerdan? Sí, la nutrición. Y entonces armamos eso, y así fue creciendo el grupo, fue llegando gente. Y el 1 de mayo se me ocurre hacer una procesión de trabajo. Influencia católica demasiado. Eran recolectores de basura, trabajaban en La Vega, era gente de trabajo duro, y otra era prostituta. Y bueno, pasó el tiempo. Y Dios bendijo, fíjese, Dios bendijo esta población, oiga, porque llega de la parroquia un aviso que hemos sido seleccionados para casas.
pero que hay que tener un recibo de, yo no me acuerdo si eran 8.000 o 800 pesos que había que tener como ingreso, y nadie tenía ni para comer, que iban a tener para mercados. Así que dije, bueno, vamos a inventar, en vez de que sean 8.000, que sean 800, y pongamos que nosotros podemos dar 800. Ya, dentro. Y salió seleccionada y todos tuvieron su casa, todos terminaron con casa propia, felices de la vida. Lo único que pidieron fueron los huertitos, porque todos tenían cebollita, papita, te plantaban la tierra ahí y lo regaban y con eso se mantenía también, pero ahora ya en el comedor, no me acuerdo. Sí. Pero esa experiencia ahí en Maipú para mí fue muy significativa porque ahí fue la señora que le mataron su familia, la familia Gallardo Moreno. Esa señora era muy amiga mía por el joven que conocí en el Pisco. Eso lo vamos a dejar para después, pues es muy importante. Esa conexión. Entonces ahí ella se dedicó a ir a rellenarme 2 veces a la semana, me sirvió mucho hacer eso, porque vio a la gente como estaba. Y fue bien bonita esa experiencia, siempre la recuerdo. Pero hacer el contacto con la familia Gallardo. Pero mira cómo, cuando el mundo es chico, la familia Gallardo Moreno, la Catalina en particular, y su compañero, el Rolito, Qué hombre más lindo, ¿no? era militante de la Cruz, militábamos juntos. Somos muy buenos amigos. ¿Él es el compañero que te...? No, la Catalina. No, pero ¿él es el compañero que conociste en el Quisco? ¿El No, él es Roberto. Roberto, el otro. No, es... El cuñado. El cuñado. El extranjero de la familia. El Rolo, trabajador de Correos de Chile. Sí. Dirigente sindical. Era delegado. Sí. Ese no, que Bien interesante. Oye, pero metámonos en detalle porque resulta que tú me contaste una historia de cómo te fueron embaucando para esta ley que me parece notable. Cuéntame esa relación con este famoso cura que te invita a un grupo de reflexión. Bueno, no sé, eso... No, es muy importante, sí, es importante. Estamos en la Joca. ¿Quién era el asesor? ¿Quién era el asesor? Ahí tuvimos directamente nosotros en ese tiempo a Gonzalo Cruz. Estuvo Fernando Aristía con nosotros. ¿Gonzalo cuánto? Gonzalo Cruz. Ah. Sí, después del golpe dejó de ser cura. Sí. Pero bueno, tuvimos a Fernando Aristía con nosotros, a Enrique Herrera también. Bien. Entonces, ya, Roberto Borton, un tal Rafael Maruto por ahí. Bueno, en esos ir y venires sucede como primera cosa la toma de la Casa Central de la Universidad Católica el 11 de agosto dentro de poco, del 67. Y ahí lo que tú rememorabas rato atrás, el famoso afiche, el famoso cartel chileno en descubrimiento. Entonces ahí en esa gira venía el compañero de la universidad, muy buena persona. Nos hicimos re amigos con el paso del tiempo. Era estudiante de teología, era un seminarista de la Congregación de la Sagrada Familia. Su nombre, Germán de Jesús Cortés Rodríguez. Que tú conociste chiquitito, mira. Entonces, bueno, era muy simpático, fuimos muy buenos amigos, y cambiamos opiniones y cosas por el estilo. Y yo ya en ese momento participaba en un grupo que se formó a partir de la muerte de Camilo Torres. Ya se formó una organización que tomó el nombre de Camilo, precisamente, Movimiento Camilo Torres, en cuya cabeza estaba nuestro muy queridísimo compañero Lotario Bretz, ¿ya? Entonces nos reuníamos en su casa o en algún otro lugar, en los parroquios universitarios, varias veces. Era un grupo que en el estricto rigor más bien dedicaba a la reflexión, al análisis, al estudio y alguna que otra cosa. Pero
el hecho distintivo fue que estamos en plena revolución en libertad, estamos en los años 64, 70, y estaba todo esto de las campañas de alfabetización. Ahí nos metimos nosotros puesto a enseñarle a escribir, a leer y escribir al pueblo, particularmente al pueblo campo. Importantísimo eso. En la experiencia de muchas de nosotros, nosotras, la campaña de alfabetización, porque nos ligó al mundo rural del entorno de Santiago y descubrir la ruralidad desde la perspectiva humana de lo que es el sector más postergado, ¿cierto? Más explotado y más olvidado de nuestra sociedad chilena. Y ese simple gesto, ese simple acto de llegar, como tú lo has vivido en el condado de Maipú, de llegar a una rancha, dicho con harto respeto y con mucho cariño, y decir, esta es la propuesta, y darse cuenta que uno que va a enseñar en realidad pasa a ser enseñado. Se cumple lo que habíamos escuchado por ahí de un tal Paulo Freire, que estaba recién llegado a Chile, sobre esto de que después conocimos como educación popular. Así que en eso, irte cambiando esta experiencia de vida, y qué te pasa, y qué te parece, y no, y de la perspectiva nuestra como que esto es la injusticia, hay que hacer cambios profundos. Y este muchacho, Germán, ¿cómo se llaman los que tienen el mismo nombre? Tocayo. Decía, ¿te interesaba? ¿Y te gustaría leer esto? ¿Te gustaría leer esto? El 68 viene todo un proceso que ya se estaba formando acerca de una reflexión más profunda en torno a la necesidad de generar cambios también profundos en la Iglesia Católica, en la institucionalidad de la estructura de la Iglesia Católica, con una participación más activa, más directa, ¿cierto?, del mundo popular. O sea, que fuera tomado en cuenta no solo como la gente que tiene que cumplir con la vida institucional de la iglesia, los sacramentos, no sé si se entenderá eso, pero no solo hay que bautizarse, hacer la primera comunión, casarse, sino hay que vivir la realidad, ¿cierto?, en términos de que esto que es la solidaridad que se vive como clase, porque tú lo graficas muy bien en tu experiencia, eso de ayudarnos en nuestra alimentación, en nuestro vestuario, o sea, siempre ha sido así, una generosidad enorme. Pero no basta con eso, porque igual es una forma de caridad un poquito más desarrollada, más sofisticada. Claro, pero igual. Entonces, porque llega al momento eso de la toma de la catedral, el 11 de agosto de 1968. Bueno, pero ahí ya estábamos. En realidad fue un año exactamente después de la toma de la católica. Sí, pero es que ahí ya estábamos. ¿Cómo dicen ahora en Argentina? Arriba de la pelota, y envalentonado, la revolución cubana, las experiencias del surgimiento del MIR se llamaba, muchos movimientos de izquierda revolucionarios en distintos países de América Latina. O sea, el nombre MIR no es una exclusividad de Chile, entre paréntesis, porque ya existía el MIR boliviano, el MIR peruano, el MIR venezolano, y todo. La revolución cubana, Camilo Torres y todo ese tipo de cosas. Entonces, este hombre me dice, mira, oye, hemos conversado tanto, ¿no te gustaría participar en un grupo de reflexión de estas cosas? Debo confesar que yo todavía era inocentón, pajarón. No. Dicen los muchachos jóvenes, Antonio. Así que ya, fui. No me lo cuenta cómo fue, no me cuenta. Bueno, eso que te dan un punto de verdad. Ya le digo, sería muy interesante que se. Entonces me dice, mira, no, pero con esa actitud en las calles. Entonces me dice, mira, va a haber una reunión con un grupo de muchachos para conversar de estas cosas, intercambiar opiniones. Ya, como dice, pero mira, te van a pasar a buscar. Hasta ahí todas las reuniones, uno iba para la parroquia, para allá, para acá, entonces te van a pasar a buscar. Esos son los secretos de los democráticos. Tienes que pasar a buscar. Ya, pues ¿dónde? No, aquí va a ponernos en situación, ¿no? Más o menos, oigan, aquí, mira, qué sé yo, en Lira con Avenida Mata, en la esquina nororiente, ahí, más o menos tratando de ubicar. Ya, pues ahí ya. Sí, pero ¿sabes qué? Tienes que ya quise un libro, ya está mi libro.
que no te conocen, así. Mira, sería. No, estoy yéndome, como se decía antiguamente, el libro de la mano izquierda. Entonces, pero el libro tenés que tenerlo en la mano izquierda y bajo el brazo, que se vea la tapa. Y hasta ahí, pero dándole vuelta, pero qué tontería, si me van a pasar a un campo a una reunión y todo. Y entonces, supongamos, pues no me acuerdo con el septiembre, y iba a llegar y que se acercar y decir, oiga, es para allá que queda el río Mapocho, apuntando al sur. No, Las Condes está para el otro lado. ¡Qué locura! Bueno, entonces ya ahí bajareando, y pasa alguien y bueno, se cumple todo. Entonces me dice, mira, vamos a ir a un lugar, me dice, entonces subimos una micro y entonces me dice, nos sentamos, y me dice, quédate dormido. Eso fue lo que pasó yo. Bueno, sí. Pero una cosa ridícula en ese sentido porque uno sabía recorrer la micro. El tema es que uno no sabe dónde nos bajamos, ni hacia dónde caminamos. Ahí ya te quedaste dormido. Claro, si alguien te está conduciendo ahí. Ya, entonces llegamos a un lugar y entramos así. Y me dicen por lo bajo, instrucción sobre camino, ¿cierto? Que no me llamo como me llamo. ¿Se entiende, no? Sí. No me llamo. No te llamas, ¿cómo te llamas? Tienes que pensar un nombre. Sí, ya está ahí. ¿Qué nombre te colocaste? Bueno, ¿cuál es tu primer nombre político? Mi primer nombre político fue Antonio. Antonio. Y Antonio, en homenaje a mi papá, entre paréntesis. Además porque se me ocurrió, no era... Bueno, así que bueno, ahí toda una conversa muy interesante, gente joven, de todo, ¿eh? Había gente obrera, gente proletaria, y bueno, ustedes saben. Ustedes saben muy bien, compañeros. Esa es la pinuca de la Acción Católica. Era como un encuentro entre la Acción Católica y la JOC. Bueno, pasó esa reunión y quedamos enormes. Y para esa reunión fue lo mismo, entonces la misma historia, en una esquina de acá o allá, y te van a pasar a buscar, pero ahí me fueron a buscar en un auto. Subir al auto y hay que haber dormido otra vez, y vuelta. Esa experiencia fue muy buena, muchos años más tarde, porque ando a mirar un auto así también, dando vueltas para allá. Sí, mira. Cruel el chiste, ¿no? Sí. Para que lo entiendes. Entonces, cuando llegamos a un lugar, era una casa grande, un salón, todo ese tipo de cosas, y había gente joven, y algunos nos conocimos de la vez pasada. Entonces, de repente venir alguien a conversar con nosotros ahí, y en medio de ellos aparece un par de muchachos, y había uno bastante joven. Pucha, un tipo bueno para hablar. Se sentó, compañero, y empezó a explicar que estamos aquí en la idea de organizar, de preparar en Santiago, esto, ¿no? Toda una historia de cómo se está armando algo acá en Santiago, con gente joven y qué sé yo. ¿Por qué? Y en el por qué fue la explicación del por qué tuvo como 3 horas. No, pero es que se siente un homenaje con mucho cariño, con todo mi afecto. Porque el por qué comienza a explicarse, para decirlo de una manera, cuando antes de los griegos en un pueblo allá, y llegó este otro, y este los esclavizó. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Y después la historia, y pasamos por toda la historia acá. El esclavismo, el feudalismo, hasta llegar a la revolución juvenil, y hasta esta reunión que estamos aquí. Porque está por el campo de la ciudad y todo ese tipo de cosas. Finalmente, el resumen de eso es que el modo de cambiar toda esta situación, de hacer posible la justicia y todo ese tipo de cosas, es
la destrucción del Estado, la conquista del poder por la clase obrera y el pueblo y todo ese tipo de cosas. ¡Tan, tan! Así que a eso estamos invitados, convocados. Y ahí, listo. Eso fue el fin de esta conversa en distintos momentos de los años 67 en adelante y particularmente el 68 en torno a lo que fue la toma de la catedral, con este muy queridísimo compañero Germán de Jesús Cortés Rodríguez, Jerónimo para nosotros. Claro. Una cosa así que falta ahí, ¿no? Jerónimo, su nombre político. ¿Y el nombre verdadero? Germán Cortés. Ah, ya, sí. Ah. Sí, no sé cómo lo conociste tú, pero se llama. No, era un genio. Pero falta un detalle ahí, aquí no me contaste. Que tuvo esa charla que partió desde. No, si ya no. El público ya lo sabe, se dio cuenta al tiro. Pero por si acaso, para quien tenga alguna duda, este año conmemoramos 50 años de su heroica caída. Fue Miguel Enrique. Era cabro chico, ¿eh? ¿Sí? Juanita. Sí, bueno, pero hay que hacer la cosa, ¿sí? Lo cierto, está lleno de vida, como tú. ¿Cómo fue tu incorporación a la política? ¿Sí? Porque tú va a venir el golpe y vas a participar en el comité de paz, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, es que es tan evidente, pues si yo estoy en el lado de los pobres, no de los que trabajan para los ricos. Entonces yo tenía una desestabilización emocional, no me bajaba estar sirviendo a gente que ni sabe que yo lo estoy sirviendo, se lo me pagan. Entonces ahí yo trabajé un poco la justicia. Yo he estudiado, me ha costado, mis padres han trabajado para educarme, entonces esto es injusto que yo esté sometida a gente que no ha hecho nada más que tener dinero y pagar. Y no valora lo que se le ha hecho, planchar, por ejemplo, bien bonitos los pañuelitos. Yo analizaba, mientras planchaba pensaba, ¿qué harán ellos? ¿Cómo que estarán la plata? Me preocupaba. Entonces yo, de toda la vida, empecé a hablar no de los pobres, porque pobres somos toditos, sino que de los empobrecidos. No hay que hablar de los pobres, porque no existen, son empobrecidos. El capital y el poder han explotado toda la capacidad laboral, la capacidad intelectual que tienen, lo de la clase popular. Y yo fui con un grupo de alumnas al Quilco de vacaciones de la que le llamaban antiguamente el despido del último año o después del colegio, una cosa rara. Me invitaron a que fuera con ellas, porque no tenían quien las acompañara. Entonces yo dije que sí. Yo no pensaba en mi padre, ¿eh? Yo a mi padre buscaba cualquier cosa para que se quedaran tranquilos, porque no tenía quien pagarle tampoco. La cosa es que fuimos al Quilco en una micro, pagada por nosotros, juntamos monedas, hicimos actividades, muchas actividades en el año para hacer el viaje, y logramos llegar. Llegamos allá y estaba como cantada la cuestión, no se abría. Entonces vinieron unos jóvenes muy amorosos, muy lindos, preciosos. Abrimos la puerta. Entonces, adelante. ¿Por qué? Porque esa casa es para los trabajadores y los hijos de los trabajadores que descansen, vacaciones y reposo. O sea, si están enfermos y quieren reposar, para eso la dejó don José María Caro, nos dijeron. José María Caro dejó esta casa para los trabajadores de Chile, no de Santiago, de Chile. Así que realmente todavía existe, todavía yo voy para allá. Y cuando quieran, las puertas están abiertas, pero nada de carro. Porque hay que pagar la comida y... Bueno, la cosa es que ahí entramos, nos ubicamos. Y al otro día vienen unos jóvenes y me dicen, hermana, ¿sabes que tenemos un problema? A ver, cuéntame. ¿Sabes que nosotros tenemos armas? Ya. Entonces, ¿qué hacemos con las armas? Yo le dije, bueno, primero, entréguenmela a mí. Se me ocurre en este momento que me las entreguen a mí, yo las guardo, y
cuando ustedes las necesiten, yo se las paso y bajo con las niñas hacia el pueblo. Antes bajo rápidamente con todas, tomen sus cosas, vamos a la micro, vamos a Santiago, después volvemos, qué sé yo, cualquier cosa, y ustedes se quedan aquí. Ya. ¿Y esa arma era...? ¿Qué? De verdad. No era foto. No era un montaje. ¿Sabe qué? Que esa casa la dejó Monseñor José María Caro para los trabajadores, no para cualquier persona. Sí, pero explícame ese grupo, ¿quién era ese grupo de jóvenes que tenía estas armas para defender el proceso de Allende? Ah, dentro de la JOC. Esa casa era de la JOC. Sí, ya, sí, pues si yo compraste la casa del Kiko. Bueno, tú debes llevar armas para allá, ¿no? No. Era la JOC utilizando una casa de la Acción Católica, ¿no? No, Era de la JOC. Era la JOC. Ya. Pero tú me contaste que hablaste con Chico Gallardo ahí. Pero que todavía no he terminado. Entonces llegaron los muchachos y me entregaron las armas, las puse debajo de mi colchón. Y ellos se quedaron tranquilos, yo me quedé tranquila, seguía feliz porque no sabían nada. Así que, pero tengo que hacer una observación, que en ese grupo había muchas que estaban militando, porque yo oí hablar de, ya se me fue el nombre, Altamirano. Eran de Altamirano y ellos usaban armas también, tenían armas, pero no hablaban conmigo, porque era religioso yo. La cosa es que ahí llegan los carabineros, pues en la noche los pacos, todavía no cuesta ese paco. Llegan en la noche a oscuras y me dicen que van a revisar la casa. Entonces los chicos que recibieron me van a avisar. Hermana viene a unos carabineros y partí para allá y me dicen que sí que tienen orden de revisar la casa porque hay sospecha. Sospecha que no nos dijeron más nada, así que eso es lo único que tenemos como información. Eso estaba preparándose para el DUOC, esa casa, para la escuela de barrio. Y era enemiga de la DUOC, yo el DUOC no lo puedo ver porque prepara técnicos para los patrones que están en su oficina. Entonces no lo puedo tolerar, así que con mucho gusto guardar armas. La cosa es que ahí me dice el Paco, ¿nos permite entrar? No, le dije, no se puede entrar, usted trae una orden de los arzobispados. No, dijo, no traemos ninguna orden, entonces no pueden entrar porque esta casa pertenece a la Iglesia Católica y la puede dar la autorización el Monseñor Enrique Alvear, el cardenal Silva Enríquez. Dijo, no traemos, no, entonces hable con su comisario, con su jefe y dígale que no pueden entrar, pero no traen la orden. Y se fueron, nunca más volvieron. Bueno, pero me queda pendiente el contacto. Todavía con... Entonces, en ese intertanto, al otro día me hice famosa. Fue tan emocionante porque ella, un joven, me dice, hermana, quiero hablar con usted. Ya, empiezo. Entonces me dijo, ¿sabe que quiero conversar porque usted parece que tiene algunas cosas que no las tiene muy claras? ¿Por qué cree usted que Jesús murió en la cruz, por ejemplo? Yo le dije, para salvarnos del pecado. Entonces me dice, no. Estaba ese pueblo sometido al Imperio Romano. Estaban luchando en forma muy discreta contra el Imperio Romano. No están. Entonces empezó a hablar. Mañana nos encontramos de nuevo, nos encontramos el otro día. Mientras las chiquillas bajaban a la playa, nos sentamos ahí. Y yo el corazón me hacía así. Porque estaba tan feliz de escuchar eso. Porque me encontraba tan lo que yo sentía. Entonces... Jesús era un representante de los pobres, que estaba luchando. Claro, entonces después me dice, ¿por qué el Padre permitió? ¿A dónde está Jesucristo? En el cielo, en el Santísimo Sacramento. Así es la respuesta. Es la clásica respuesta. Entonces, no, me dijo, no.
Jesús está aquí con usted, conmigo, porque estamos siendo como amigos, hermanos y conversando de cosas que a los dos nos interesan. Y ahí está Él presente dándonos la luz para que comprendamos. Ah, no, sí, pues. Oye, yo estaba, pero vuelta loca, no para este hombre. Porque realmente los chicos tan posesionados de su rol de militante, de la JOC, que había que cumplir a todo lo que da. Y lo cumplió porque ahí me cambió la vida. Y ahí yo hablo de Alberto Gallardo como mi maestro espiritual. Muy bien, muy bien. Porque realmente amó hasta dar la vida, porque por Dios que lo torturaron. Sí. Le hicieron, pero ellos hicieron emboscada en el regimiento que está ahí en la calle 18, el regimiento, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Iban 5 personas y entraron para sacar armas. Y no lo lograron porque a alguien se le cayó algo y sonó, y el milico que está de guardia miró y vio que había alguien y disparó. Y le dio la bala al Roberto. Y los demás de afuera que estaban esperando para entrar a sacar las armas como que se sorprendieron, no entendían qué pasaba y prefirieron tomar un acuerdo de salir de ahí. Fueron a buscar a Roberto y Roberto les dice que se vayan nomás, que se salven todos, que salgan rápidamente, que él se queda haciendo mientras tanto y a ellos todo esto le hago una lectura bíblica, ¿no? Se me ocurre que Jesús es un momento más crucial de dar la vida por el pueblo. Hizo una cosa parecida, váyanse ustedes, yo me quedo. Después del golpe, y que los compañeros tratan en el fondo de proveerse de armas para poder desarrollar la resistencia en los días muy cercanos al golpe, digamos. Y ahí está esta operación falla, a la que tú te refieres. Sí. No, pero para aclararle a la gente que a lo mejor... De Santiago. Sí, de Santiago, sí. En resumen, ¿cómo viviste lo que digamos? Sí. Bueno, y cercano a los días del golpe ya, porque... Bueno, ya... porque ya estaba militando ya. ¿Dónde más? Sí. Bueno, el 70, yo estaba en Santiago todavía, ya nosotros, en el MIR, estábamos en un debate interno acerca de si nos sumábamos o no a la campaña. Ya, no vamos a contar toda esa historia, ¿no? Pero en fin, estaba ese bueno, hasta que finalmente sí se decidió, si mi memoria no me engaña, en agosto del 70 de haber sido que decidimos si vamos a apoyar la candidatura del doctor. Yo estaba en ese momento trabajando en el Frente de Pobladores, ¿ya? En las tomas de terrenos que habían ocurrido en el paralelo 25 de Santa Rosa. Es el campamento Ranquil, ¿ya? Y de ese campamento Ranquil, en el paralelo 25, formamos otro campamento acá en el sector departamental, ya el campamento Magalio Norato. Estaba entonces en Santa Rosa, estaba en La Bandera, el 26 de enero estaba Ranquil, y acá Magalio Norato, que son campamentos muy importantes porque eso fue la base de lo que después derivó en la toma de la Nueva Habana, allá arriba en toda la departamental. Simplemente decir que sí, desde el punto de vista del mundo poblacional. Si hay que entrar a la reflexión, al análisis, al conocimiento lo más profundo posible de lo que es la gestación, la creación y el ejercicio del poder popular, Nueva La Habana es una muestra muy clara, muy concreta de que eso sí es así, es posible. Surge el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto? Nosotros tomamos la Nueva La Habana, lo formamos y yo salí de ahí, de ese campamento, por orden de mi jefatura, y pasé a tareas distintas.
a otras tareas necesarias. Y en esas otras tareas necesarias, que fue parte de nuestra formación, de nuestra construcción, de lo que hasta hoy día se conoce, por lo menos dentro de la historia del MIR y de otras organizaciones, se conoció como Fuerza Central. Hoy un cambio también, un cambio radical en mi vida, porque en algún momento, hacia finales de los años 71, se me pidió irme de Santiago. Había que hacer cosas, trabajar, apoyar fuertemente el trabajo rural, ¿ya? Entonces me fui al sur de Chile. Pero entonces eso es la vida dentro de la Unión Popular, porque la verdad es cierto, este cambio de Santiago a provincia me saca, yo diría, de la contingencia, entre comillas. O sea, ya no estoy participando en el trabajo de masas, que se llama, o sea, ya no estoy, mi desempeño en el trabajo de masa partió con los jóvenes, con pobladores, con sindicatos, con parte del trabajo campesino, del trabajo mapuche, ¿ya? Pero eso ya se acabó, entonces no, por decirlo así, perdí contacto con la realidad. Espero que se entienda eso. Sí. O sea, ya no estoy ahí donde las papas queman, organizando, vamos a la marcha, tomémonos este lugar, ¿se entiende, no? Estoy en una tarea, entre comillas, muy entre comillas, más remozada. Para que se entienda, en tareas que se denominaron cerradas. Por lo tanto, era un ciudadano común y corriente, ¿ya? Y participaba de la vida de todo el mundo, iba a una marcha, una concentración, pero sin involucrarme mucho. Por lo tanto, no tengo una imagen de lo que es la vida durante los 3 años del gobierno de la Unión Popular, desde esa perspectiva, de la perspectiva de masa, de la masividad. La tengo, ¿cierto?, en lo que fue el trabajo en la construcción de alianzas y todo ese tipo de cosas, ya pero que ya corresponde a otro plano. Sí. Pero el periodo que da entre el 29 de junio del 73 y el 11 de septiembre del 73, cuando el golpe ya viene, el tanquetazo al golpe, hay cuánto, hay 60 días, digamos. ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué? Pasa que el 29, para el mes de junio del 73, la gente, hubo una reunión en Santiago, esto no lo he, mira, ese es uno de los secretos, ahora se revela, después de muchos años, muchas experiencias. Un equipo más o menos grande de gente que estábamos en el sur, quiere decir de Concepción hacia el sur. Nos vinimos a Santiago para una reunión ampliada, ya. Va a estar buena esa reunión. Y el 29 de septiembre, del 29 de junio, entonces se avisa, se anuncia por los medios de comunicación que hay un alzamiento militar en el regimiento militar. Entonces, ese día no hubo reunión, hubo que hacer otras cosas. Y la gente que estaba ahí fuimos destinados a distintas tareas dentro de Santiago. Terminó el día, nos volvimos a juntar ya al anochecer. Y bueno, fue una última reunión aquí en Santiago, ¿ya? Estuvimos en las movilizaciones callejeras durante el día, estuvimos en disposición de combate, ya no se dio. Bueno, y finalmente, ¿cierto? Volvimos a nuestros regionales. ¿Con qué sensación? Así íntimamente, no... no, muy personal. Claro, sí. O sea, porque... la convicción más que nada, más que sensaciones y cosas así, la convicción de que era inevitable, vamos a decirlo con lenguaje de la época, ¿no? Ya. Era inevitable la guerra, ¿ya? Es decir, todo queda muy claro, la parte política, social y militar, que iba orientada, ¿cierto?, lo que fue el golpe de Estado. Y con esa convicción regresamos al sur, sin saber si eso iba a ser el mes siguiente, pero sabíamos que 73 era una fecha, un año clave para él. Por lo tanto, ¿cierto?, la convicción de la guerra, pero ¿había alguna convicción que era posible ganarla?
Que había yo creo que nadie en la vida hace algo sin ninguna convicción. Puede que haya alguien que haga algo sin ninguna convicción de nada, puede ser posible. Pero un vulgar partido de fútbol no va con la convicción que lo va a ganar. Y aquí también decía todavía esa convicción. O sea, la convicción, claro, o sea, yo creo que es un factor clave en términos del compromiso en que uno mete su vida, ¿cierto? En la convicción de que lo que se va a hacer es lo justo, lo correcto, lo necesario. Espérate. Sí. Y que eso justo, correcto, necesario, sí o sí implica la victoria. O sea, estamos trabajando para eso. Ahora, entraremos en análisis más profundo, si hay una actitud responsable o no, si estaba de acuerdo al tiempo, si estaba de acuerdo a los recursos, la logística. Hoy día se hace historia, se hace análisis, se hace todo lo que se quiera. Estamos hablando de un momento específico de hace 50 años atrás. ¿Se me entiende? De hace 50 años atrás, donde sí, aunque tuviéramos solo las patas y el cuche, teníamos la convicción de que era posible. Y teníamos la convicción porque teníamos, en ese momento, teníamos una fuerza política, una fuerza social, una fuerza militar, pero sobre todo un compromiso profundo, ¿cierto?, con que es necesario construir un nuevo orden social. Sí. No, solo comentábamos lo siguiente, porque hay aquí tuvimos otro programa que, bueno, en fin, donde lo que ocurre después del 29 adelante es una suerte como de desmovilización. ¿De qué? De todo el pueblo en general. Entre ese 29 de junio, julio, agosto, la ofensiva de la burguesía aumenta, están presos los marinos, se moviliza algunas acciones que sigan a hacer de trabajo, por ejemplo, no sé, en Quillota, también en Osorno, etc. O sea, por eso me lo preguntaba, no como una percepción derrotista o de renuncia, sino fundamentalmente calibrar cuál es la atmósfera que se está viviendo en el país y cuál es la atmósfera que se está viviendo entre la militancia. Bueno, pero si a uno quisiera ver ese aspecto, entre otras cosas, yo no sé, pues esos son análisis que hay que hacer más profundos y más serios. De movilización, no creo nada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente hay un tema y ahí tal vez utilizar callos, pero el discurso de ayer en la tarde-noche del 29 de junio, ¿cierto? Efectivamente, o sea, lo que se esperaba, lo que a mí me compete, lo que yo conocía en sí, por internet, como gente concreta, se esperaba que el compañero presidente nos llamara a salir. Durante el día había ocurrido, o sea, yo no sé, aquí hay que ser muy respetuoso de las experiencias personales, de las pequeñas bases, grupos, lo que se quiera, de los frentes, etcétera, pero por lo menos donde yo me movilicé, sector sur de Santiago, ya, la gente estaba dispuesta, es una cosa realmente impresionante, pero impresionante. O sea, hoy día uno podría decir la actitud, la disposición al martirio, porque bueno, así se habla hoy día, pero la convicción de la gente. Estoy hablando de la militancia política, del militante, como se entiende el militante. Estoy hablando de los compañeros del Frente Más, el FTR, los compañeros del FED, los compañeros pobladores, estaban con esa disposición, estaban en las calles, no voy a hablar de esos detalles, ¿no? Pero si había que decir, vamos, yo sé que íbamos a estar. Que nos iban a, no sé, ese otro cuento, pero estaba ese. Sí, perfecto. Entonces, a lo largo del día, y ese término del día 29 por ese discurso, claro, yo no sé si de movilización, no creo. Lo que hubo sí fue desánimo. O sea, la sangre roja y caliente está puesta ahí y sigue que hierva, pero le importa llegar. Bueno, el discurso de Allende vuelvan a sus casas, abracen a sus hijos, quédense tranquilos. Y el ejército constitucionalista con plata a la cabeza ha repuesto el orden. Esa es un poco la lógica. Bueno, en fin, lo que quería era saber cómo lo veía. Anita, golpe de Estado, perdón, compañera Juana, golpe de Estado. ¿Usted qué es lo que hace? ¿Cómo se incorpora a la resistencia? En ese momento estaba en el colegio haciendo clases y nos sobrepasó la situación porque no sabíamos qué hacer. Entonces había que me pidió que fuera a ver a las personas que trabajaban y que no habían asistido.
Ya. Entonces yo partía a la población a ver a una persona y vi por la calle la muerte, ¿no? Y a la persona que iba a buscar ya no estaba, la habían sacado. En 74 yo entro al comité a trabajar. Me piden que vaya a visitar a los presos políticos, que vaya a ver a los enfermos en los hospitales que están torturados. Había un pobre campesino de Padre Hurtado que le habían puesto pentotal y estaba muy mal, y estaba con gendarme, con altos pacos y su policía y toda la contingencia esa. Y, o sea, me mandaban cosas que sabían que yo como religiosa podía hacer, porque yo digo, soy religiosa, usted tiene que permitirme pasar a ver porque esta enferma necesita un apoyo espiritual. Entonces yo pasaba nomás y me dejaban entrar. Así que fui a ver a mucha gente, una que había la Georgina Caranza, no sé si alguien la conoció, que la intentaron matar una vez, no lo lograron, y la segunda sí la mataron, y en un momento estuve embarazada, y los compañeros del comité le mandaron flores y me dijeron que yo se las fuera a dejar, y yo fuera a verla. Nadie se atrevía a ir, porque estaba fuerte el... Entonces yo usaba mucho mi carácter de religiosa para entrar y firme, o sea, o me dejan o yo reclamo al que sea para que ustedes no actúen de esa manera. Solo una imagen. Blanca Rengifo. Blanca Rengifo. Ella me conoció a mí y me buscó. Yo la tenía en un pedestal, porque era ella una gran mujer en el Comité por la Paz, pero tuvo altos problemas, hasta con el cardenal que tuvo que renunciar. ¿Ella la invitó a participar? Ella hizo que una hermana, que era fantástica. Era fantástica, ¿saben qué? Esta mujer era la generala de la congregación y era la dirigente máxima del MIR. Las dos cosas las hacía al mismo tiempo y le decía, ¿cómo lo hace? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero ser militante, ser religiosa y con cargo directivo es una osadía tremenda. Con eso lo dice todo. Sí, sí. Así que ella un día me cuentan a mí, las señoras que la vieron andaba con alma, ella andaba nada, con la Caterina Sombra. Y estaba en el río Mapocho, me parece, ella, conversando con alguien. Entonces, alguien va a tirar las almas al mar, Al río. Al río. Y ella dice, no las tire, dímela a mí, yo las guardo. Ya se las pasó. Era una mujer, pero bueno, ella me contrató a mí para que fuera su contadora en el Grajales. Cuando se arma el Sebastián Acevedo, Aldunate. Aldunate fue mi hermano, mi amigo, mi todo, porque él era profesor en la escuela universitaria que tenía en la congregación y yo era secretaria y... Sebastián Acevedo estaba en dictadura. Sí. Y salen a la calle. Sí. Van a funar a Borgoño, me acuerdo. ¿Cómo hacen eso? Eso pero fue tan la cosa, fue el año 83, ya 10 años, ¿no? El golpe. Le esperamos mucho, 10 años que mataron tanta gente en tortura. Una mujer, que no me digan que no fue ella la que lo dijo en la reunión de Lemo, ¿qué podemos hacer? Decíamos todos, ¿qué podemos hacer frente a esto que está pasando? Y esta mujer dijo, la Pocho, no sé si la conocen, la Pocho, vive en el sur ahora, dijo, ¿por qué no salimos a la calle? Eso dije yo, y otro más dijo, eso, salgamos a la calle. Y se armó la fiesta. Entonces se organizó tan bien, tiempo, lo eslogan, los nombres, saber los nombres de los torturados, poner los lienzos. Se armó la denuncia y la primera fue en septiembre del 83 en Borgoño, que fue muy linda. Y de ahí seguimos, Mercurio. Muchas actividades. Tú lo desvalorizas, pero en realidad en el 83, o sea, la represión estaba terminando las protestas. Comenzando ¿Comenzando? las Comenzando las protestas.
pero había hombros, había estaba Jarpa, va a sacar los milicos. No, llegamos a ser 400 personas. ¿Ah? Y resistían, me acuerdo, ¿te acuerdas? O sea, Razán, ¿tuviste en esa? ¿La viste? Lo que preparábamos éramos como 15. Claro. Ahí el que nos prestaba la casa era la pastoral obrera y la que está en Mapoche, esa iglesia como enfrente al Burgueño. Sí, Ahí nos prestaban la casa para que preparáramos la acción. Sí. No, Pero era una cosa muy, muy linda la que hicimos esa vez. Porque hicimos una en la parroquia de la Providencia, en que queremos Navidad sin torturadores. Queremos una Navidad sin tortura, así. Y entregamos. Y la otra vez este malvado, que está en la reja, ¿cómo se llama? La B. Está en la misa, oiga. Y nos ve a nosotros, y va a la sacristía, y no estaba nadie que le hiciera caso, y llama a Carabineros. Y llegaron los pacos. Ahí echaron como 4 sacerdotes del país, los condenaron a salir. Sí. Y yo no alcancé a pescar el nombre de uno que es la micro y el Pepe que estaba arrancando. Pero ya. Oiga, era algo tan dramático, por Dios santo, que los micros que llegaron como 2 micros de paco. Pero la está pagando, ¿ah? La vez, sí, la vez. Otra figura importante, compañera Juana, Maroto. A Maroto. Era obispo él. No. Vicario. Sí. Ah, no fue obispo, no fue. Era lo deseable, lo que se quería, pero no, tenía pacto con el Dios. El corazón había querido verlo como obispo, porque Todos queríamos ver a Rafael. yo lo fui a ver cuando estuvo relegada allá en el norte, para comer unas cositas ricas de marisco. Es un hombre grande. Yo lo conocí con hábito y lo conocí trabajando después ahí en la Alameda, ¿cómo se llama? Donde hay tantos negocios chicos, cerca de la estación. En May trabajaba. Yeah. También fue dirigente. Sí. Claro, que está la pastoral obrera ahí frente a eso. Sí. Sí. Mira, estamos un poco cerrando ya porque ha sido una larga conversa, pero sin embargo hay 2 cositas que creo que son importantes que se comenten, en fin, por su experiencia, por su visión de las cosas, ¿no? La primera tiene que ver con la idea de, bueno, viene el golpe, ¿no? Se hace el golpe, o sea, ocurre el golpe. Entonces la pregunta es, ¿cómo? O sea, la respuesta, no quiero esa respuesta, no, seguimos convencidos, digamos, sí, está bien, sí todos seguimos, pero en realidad también va pasando por dentro una cierta imposibilidad de haber resistido, digamos, por ejemplo, ¿okay? De reorganizar todo, de recomenzar todo, digamos. Entonces, hasta cierto punto, sobre todo mirado retrospectivamente, el golpe cierra un proceso, cierra un momento, digamos, ¿ah? Entonces la pregunta es, ¿cómo se vive eso? Y en segundo lugar, yo quisiera, ya ha pasado 50 años de la muerte de Miguel ¿cómo supieron de la muerte de Miguel? ¿Qué sensación ocurrió? El golpe de septiembre, octubre del 74, un año y algunos meses, muere Miguel, digamos, y como tiende como, claro, abrirse un ciclo y a cerrar su otro, digamos. Entonces, ¿cómo se vive eso? No sé, Germán, si tú puedes... No quiero un análisis político. No pasa nada, si no, porque bueno, se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho. Yo personalmente lo viví con mucho dolor, un dolor profundo, porque era la esperanza tan viable, el discurso, su autoridad moral, su postura frente al mundo, a la sociedad, tan como la quiere el pueblo, la quieren los pobres, la quieren los que son injustamente tratados, hasta los presos, que son no personas, hasta los hogares de ancianos, todos sufrimos un desprecio por la sociedad
que no somos personas, somos como gente que vive porque no debería vivir, pero vive. No, hay un despegar de historia como que valorizaba toda esa fuerza del pueblo, toda esa fuerza de este grupo. Se me ocurre que se metió mucho con todo el problema de la injusticia social que lo marcó desde jovencito. Y luché por eso hasta el final y lo seguían. Era un líder y fue valiente porque dio la vida y murió como un héroe. No sé, en mi caso es muy simple, o sea, 11 de septiembre, estoy en el sur de Chile, en Osorno específicamente, recibo un llamado de Santiago muy temprano en la mañana, con que bueno, salí. Nos movimos, nos movilizamos lo que teníamos que hacer, salimos a hacer los contactos que había que hacer, a la situación de los compañeros, compañeras, la relación que había con los frentes, todo ese tipo de cosas. Y organizarlos. Efectivamente, nosotros el golpe de Estado no se vivió como se vivió en Santiago, tal vez Concepción y Valparaíso, se vivió de otra manera bastante tranquila. En realidad estaban las noticias y todo eso, los bandos militares, pero en las calles la vida seguía, perdón que lo diga así, pero la vida seguía con tranquilidad. Se vio más contingente policial, alguna fuerza militar dando vueltas por allí, pero no hubo corresponsal, entonces eso dio una cierta posibilidad de moverse con una relativa mayor tranquilidad. Entonces eso, poder tomar contacto en los distintos lugares. Nos preparamos para grandes acontecimientos. Para grandes acontecimientos, pero de los cuales yo no tuve participación, no pedí ninguno, porque el día sábado 15 de septiembre de 1973 a las 13:45 fui hecho prisionero En Osorno. en Osorno. Y bueno, otro gran cambio en la vida. Y tuve poco más de 3 años en prisión. Entonces salí a finales de 76, volví a Santiago, tenía la posibilidad de salir del país porque compañeros que ya estaban viviendo afuera habían hecho una serie de movilización o movimientos de contacto, entonces para que saliera, y en realidad tenía visa y cuantas cosas para elegir o Francia o Suecia, y elegí Chile. Me quedé aquí. Así de simple, me quedé a vivir en mi país. El comienzo de final de 76, comienzo de 77 vino algo que se conoció como amnistías, que significó la salida de particularmente los compañeros que estaban en los campos de concentración, Puchucaví, Litoque y otros. Eso significó encontrarnos muchos compañeros, compañeras, y la primera toma de decisión que íbamos a hacer, los PP. Entonces, claro, muy comprensible y aceptable, y todos los compañeros que quisieran irse, así que los compañeros que se fueron, los que nos quedamos, y los que nos quedamos nos integramos fundamentalmente en la propuesta de desarrollar la resistencia popular. Entonces, en ese sentido yo me incorporé a un comité de resistencia. Sí. Bueno, estamos terminando esto. Yo quisiera recalcar solo lo siguiente, que hay algo que se me quedó contigo, compañera Juana, pero aprovecho me tomo la libertad de agradecer también todo el apoyo que le diste a los compañeros presos en Perú, ¿okay? Que tú lo recuerdas bien, digamos, y que tiene esa profunda alegría de qué? Sí, de que volvieron vivos todos los 5. Los 5, ¿no es cierto? Petrucci. Murió mucha gente en Perú también por la lucha social. Sí.
Y ellos estaban en la clandestinidad de la NRTA, La el Movimiento Revolucionario de Tupac. Y se la entregaron la vida entera de ellos, pero eran muy perseguidos, demasiado perseguidos. Tomó toda la parataje. ¿Tú lo fuiste a ver? Sí, sí, yo fui acompañando primero a los familiares, acompañando a la mamá de Alejandro Álvarez, no me acuerdo que yo que vivía en una población muy marginal, muy pobre, de casetas, de Alejandro, sus padres son muy atletas. Y él cayó en Perú porque se fueron a trabajar con el NRTA, apoyando. Y cayó preso, pero... Tuvieron varios años allá. Sí. Bueno, pero volvió Jaime, volvió María la Concepción Pinchero, volvió. El Mellado. Mellado, una de la gran avenida, que no me acuerdo su nombre, eran 2 mujeres y 4 o 5 hombres. Sí. Así que... Están en libertad, cada uno está en sus tareas normales. Normal. Seguimos adelante, o sea, yo a Jaime lo veo regularmente. ¿Está en la universidad? No sé, en este momento si está estudiando, pero él está comprometido con su trabajo y reivindicando lo que fue la experiencia de los años 80 también en Chile, que es muy importante eso. Bueno, y también usted, yo quería recordarla también esto que me contabas tu compañera Juana, de que en el hogar tú levantaste un pliego del pueblo, digamos. Sí. En defensa de los derechos de la tercera edad que estaba ahí. Acusando, los acusan, los traje porque no los tengo hablando. Pero los acuso yo de que abandonaron a esas personas a la nada. No somos nada. Qué vergüenza que no seamos nada con todo lo que hemos dado en la vida. Así que han quedado plop. Algunos lo rompieron porque están muy enojados conmigo. Y el pliego incluía asistencia psicológica, ni de la memoria, baile entretenido, gimnasia. Para que desarrollen su popularidad, porque están ahí viendo tele, sobre todo. Bueno, y usted, compañero, que largó la idea del frente de la tercera edad, algo que podemos hacer todavía hasta hoy día, digamos. Es que el espíritu de combate es lo que queremos rescatar, digamos. Bueno, el espíritu de combate siempre está, siempre va a estar, hasta más allá del último suspiro, ¿no? Porque efectivamente no es solo porque sea la nostalgia o cosas por el estilo, sino porque hay un deber imperativo, hay una ética de vida, hay una ética del compromiso revolucionario que yo creo que trasciende todo este momento. O sea, sin ninguna duda de lo que hemos contado Juana y yo, de lo que fue nuestra experiencia, éramos jóvenes, son 50 años atrás. Entonces, en estos 50 años hay un cambio radical, esta cosa no es lo mismo. Realmente estamos en un mundo más difícil, más complicado, más individualista, más materialista. En el fondo estamos reducidos a ser consumistas de lo que sea. Solo consumistas, o sea, pongo acento eso, solo consumistas, o sea, no gente que piense, que reflexione, que analice, que indague, que pregunte, que cuestione. No hay pensamiento crítico en este país. Sin embargo, en este no es algo taxativo, porque hay, efectivamente, este afán de lucha, este afán de rebeldía, querer cambiar las cosas, querer justicia social, se sigue manifestando, se sigue dando. No es tan visible, no es algo no es masivo. Por lo tanto, ¿cierto? Cualquier expresión de organización y lucha, ¿ya?, por una sociedad más justa, más humana, más solidaria, siempre va a ser necesario y siempre se va dando. Entonces, en ese sentido, claro, ya hemos tenido bastante experiencia estos últimos años, particularmente yo a la gente joven la tengo con mucho cariño. Siempre donde he ido, siempre hago un segundito para rendir mi homenaje, mi gratitud, ¿cierto?, a los niños, niñas secundarios, particularmente a las niñas, niños secundarios. No los más viejos, pero el ejemplo que nos han dado de organización, de lucha, de compromiso, así. Y lo que pasa con todo, porque han vivido, y ahí, ojo, chiquillos, chiquillas, es lo mismo que ha pasado con nosotros, hemos puesto nuestra vida ahí, pero ellos siempre se van a ingeniar para tratar de dar una vuelta. Es la lucha de clase, en el más
puro sentido, en la más pura expresión, en la lucha de clase. Entonces, eso que nos decían por ahí un par de caballeros hace más o menos 200 años atrás, esa lucha de clase que es una guerra entre clases. Seguiremos persistiendo, seguiremos en nuestras convicciones. Y ahí, así como los niños, las niñas hoy día, los jóvenes, los mayores, las personas adultas mayores, también tenemos un campo de lucha. Son fundamentalmente, no estamos ni queremos caridad. No somos la abuelita, el abuelito, mierda para eso. No lo somos. Somos seres humanos que estamos en una etapa realmente hermosa de la vida, porque hermosa y desafiante. Hermosa y desafiante por dos razones. Uno, porque toda esta experiencia tiene que ser sabiduría, no solo para nosotros, sino para ustedes, los jóvenes. ¿Ya? Y por lo tanto, la adultez mayor es un campo de lucha, es un campo necesario de organización, de conquista de derechos. Yo no hablo de reivindicaciones, en este caso. Siempre los pobres, en general, como concepto, siempre los pobres, lo que hemos logrado, lo que hemos comenzado, así lo empobrecido, muy bien, ya ha sido gracias a la organización, la movilización y la lucha. No hay que dejar nunca esa como trilogía que es fundamental. Organización, movilización, lucha, siempre, ¿cierto? Entonces, para los muchachos, ustedes lo suyo, para los viejos, lo nuestro, ¿cierto? Conquista de nuestros derechos. Es la defensa de nuestra dignidad como ser humano. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que pasa no solo en los hogares, que ya es una tragedia, es la adultez mayor que vive sola en nuestras poblaciones, que está abandonada, que tiene, no hay ningún respeto, en definitiva, quienes estamos somos parte de un CEFAN, ya porque bueno, no tenemos mucho espacio para la salud, nos damos cuenta del trato, ¿cierto? Y se trata así, compasivo, el abuelito, la abuelita, ¿no? Y se le olvida que hay un ser humano. Entonces, nuestra tarea y nuestro deber es organizarnos y luchar por conquistar nuestros derechos, por hacernos respetar en nuestra dignidad de persona humana, de seres humanos. Bueno, con esto damos por terminado este cuarto capítulo, donde estuvo la presencia de la sensibilidad, la posición, no sé, de la vida de los cristianos en la revolución y la emancipación. Gracias, compañera Juanita, o compañera Juana, perdón. Extraordinario, muchas gracias por disponerse. Viene de Mayoco y la fuimos a buscar con este frío, con las calles llenas de árboles, en fin. Y el compañero Germán, otro exponente también de la lucha, muchas gracias por contarnos y por compartir esta experiencia. Así que, bueno, continuamos en la pelea. Gracias a ustedes, muchas gracias.